Estamos haciendo la oración. Vamos a hacerla, ¿no? Para comenzar ya la presentación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, Dios mío, envíanos a tu Espíritu Santo para que junto con nosotros y en presencia de Él podamos reflexionar sobre este tema de las diferencias fundamentales entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, ilumínanos, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia aquí en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces voy a compartir aquí pantalla. Vamos a comenzar y vamos a ver el capítulo número 6 de el libro Diálogo con los Protestantes. Son algunos temas muy básicos, pero son importantes precisamente para sentar esas bases y ya después irnos con lo más avanzado, que ya nos adelantamos, pero todo es aprendizaje bueno, es aprendizaje sobre Dios y vamos a tomarlo para nuestro beneficio. Entonces es Antiguo y Nuevo Testamento, diferencias fundamentales, capítulo número 6 del libro Diálogo con los Protestantes del padre Flaviana Matuli. Este es el libro. Entonces tenemos aquí una escalera de aprendizaje que nos ha dado Dios a la humanidad y que nosotros pues debemos de reconocer. Aquí como pueden ver, aquí lo voy a poner. Esta es la escalera de aprendizaje que llevamos. Primero que nada, está en este escalón de valores más bajo, escalón de aprendizaje más bajo, está costumbres y creencias de los pueblos paganos. Esto es antes de Abraham. Y ya a partir de Abraham comienza este nuevo escalón que estoy marcando aquí. Espero que puedan verlo y apreciarlo. Y es el Antiguo Testamento llega después de Abraham con Moisés, ¿sí? Y este Antiguo Testamento se refiere a la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Nosotros lo tenemos bien claro, solamente lo estamos repasando. Y aquí viene el tercer escalón más elevado, que es donde ya llega nuestro Señor Jesucristo y establece el Nuevo Testamento, el nuevo pacto y nueva alianza, ¿sí? Es la alianza entre Dios y la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las diferencias fundamentales es que, bueno, pues aquí es alianza entre Dios y el pueblo de Israel, y el mediador, como ya lo habíamos visto en las alianzas, es Moisés. Y aquí en la nueva alianza, el mediador, ¿quién es? Es precisamente nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos, que ya nos viene a enseñar ya nos viene a enseñar la verdadera puesta en práctica del Antiguo Testamento. ¿Cómo debemos practicar el Antiguo Testamento? Ya nuestro Señor Jesucristo nos viene a explicar con una perfección que nosotros ya debemos de cumplir, es decir, más perfectos, todo más perfecto, ¿no? Y entonces vamos a repasar las citas bíblicas, características que caracterizan, por ejemplo, cada uno de estos escalones. Vamos a repasar esta que es Deuteronomio, y en las costumbres y creencias de los pueblos paganos vamos a repasar Deuteronomio 18, del 9 al 14, capítulo 18, 9 al 14. A ver quién nos ayuda a leerlo. Ahí nos habla una clave sobre lo que se vivía en el tiempo de los pueblos paganos, una cita característica, ¿no? Dice,
Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé, tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé, tu Dios, te dio algo diferente. Hasta ahí, ya está. Pues eso es lo que se practicaba en las costumbres y creencias de los pueblos paganos, el escalón más bajo de la humanidad. Luego subimos al siguiente escalón, que es el Antiguo Testamento, que precisamente es la pedagogía donde nos lleva Dios para aprender sobre la fe y aprender sobre su revelación. Entonces vamos a ver el Antiguo Testamento, Malaquías 3:22, aquí lo tenemos marcado. A ver, busquen Malaquías 3:22. Dice así, Malaquías 3:22. Acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, a quien entregué en el cerro Horeb leyes y ordenanzas para todo Israel. Ahí está Moisés. Se está recordando que Moisés fue el mediador, sí, donde se le entregaron en el cerro de Horeb las leyes y ordenanzas para todo Israel. Entonces también vamos a leer Éxodo 24:8. Adelante, quien lo tenga, arránquese de una vez. Nos habla también sobre el Antiguo Testamento, alguna de las citas, ¿no? Que son representativas del Antiguo Testamento. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: Sí, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. ahí está la ley, entonces comienza ahí está la alianza. Hay sangre rociada, hay sacrificio. Entonces ahí está la alianza del Antiguo Testamento y ahora vamos a leer Números 36:13. Estas son las leyes y los mandatos que Yahvé dio por medio de Moisés a los hijos de Israel en las estepas de Moab, en las orillas del Jordán, enfrente de Jericó. Ahí está, por medio de Moisés, estas son las leyes y mandamientos del Antiguo Testamento. Y ahora el Nuevo Testamento es la alianza entre Dios y la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer cómo Jeremías lo profetizaba. Jeremías 31:31. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, Adelante. no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé. Ajá, seguimos. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo:
conozcan a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Hasta ahí. Y ya después esta profetización de Jeremías tuvo lugar aquí con Lucas, en Lucas 22, 19 al 20. A ver, vamos a leerlo. Lucas 22, 19. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Muy bien, ahí está, ahí nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo y ya luego se cumple cuando Él muere en la cruz, cuando Él dice todo está cumplido, cumplido el Antiguo Testamento para dar paso al Nuevo Testamento. Y entonces vamos a Hebreos, Hebreos también, Hebreos 8, 6, 13, donde Pablo también nos habla de esa alianza nueva. Hebreos 8, 6, donde ya hay una nueva alianza. Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mucho mejor y que promete mejores beneficios. Si la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otra, pero Dios mismo la critica cuando dice, de la mano, cuando dice, vienen días, Sí. palabra del Señor, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor. Esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel en esos tiempos que han de venir. Palabra del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá ya que enseñar a su compatriota o a su hermano diciéndoles, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande. Yo perdonaré sus maldades y no volveré a acordarme de sus pecados. Se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Hasta ahí. Ahí está, ya desaparece la antigua alianza, el Antiguo Testamento, donde era mediador Moisés, y ahora tenemos el Nuevo Testamento al cual pertenecemos por medio de Cristo, o pertenecemos a Cristo. Y ahorita lo va a describir muy bien el padre Flaviano Amatuli, porque esto que vamos a ver ahorita es una estructura que investigó el padre Flaviano Amatuli porque conocía muy bien a los hermanos separados y sabe que esta formación nosotros necesitamos absorberla para diferenciar muy bien cuando tengamos que explicarle a uno de nuestros hermanos separados. Normalmente los del séptimo día, hay otros que son los israelitas también, que dicen ser el pueblo elegido. Parece que los testigos de Jehová también, ¿no? Pero más los del séptimo día. Entonces aquí para el pueblo judío, el Antiguo Testamento, es decir, la ley era todo. Y entonces era la manifestación de la voluntad de Dios, al igual que era la expresión de su propia cultura e historia, y también era su poema nacional. Era también, en la ley los judíos pensaban encontrar la vida eterna
acordémonos de que Jesucristo una vez los confrontó y los estaba reprendiendo y les dicen, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan encontrar en ella la vida eterna, pero no quieren venir a mí, siendo que ya él estaba ahí con ellos, ¿no? Para seguirlo. Entonces, sí, las escrituras, pero a partir de Jesucristo ya es ahora la fe en Cristo precisamente. Y para eso, bueno, está referenciando en Deuteronomio 10:13 y Juan 5:39, donde precisamente les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar vida eterna. Sin embargo, ya no, ahora deben de creer en mí, ¿no? Entonces vamos a saltarnos esa y vamos a seguir ahora. Para nosotros los cristianos, para los cristianos verdaderos, ya no es lo mismo, no es lo mismo el Antiguo que el Nuevo Testamento y tenemos también precisamente tenemos el Nuevo Testamento y no tienen la misma importancia para nosotros. No basta decir, esto está escrito en la Biblia para que nosotros ya tengamos que obedecerlo o guardar esa ley, ¿no? Una de esas es la del sábado, ahorita vamos a ver. Tenemos que preguntarnos siempre, ¿esta enseñanza está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Porque nosotros, los cristianos, pertenecemos al Nuevo Testamento y no al Antiguo. Pero aquí surge la pregunta, entonces, para nosotros no vale el Antiguo Testamento. Ahora, y si vale algo para nosotros, si tiene algún sentido también, ¿cuál es ese sentido? Y bueno, en este capítulo, en este capítulo 6, con las ocho diferencias fundamentales de entre el Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a contestar estas preguntas. El número 1, aquí está. El Antiguo Testamento representa una superación con respecto a las costumbres y religiones de la época. ¿De qué época estamos hablando? Pues de la época de los paganos, ¿no? De los pueblos paganos, en que creían en muchos dioses y que no tenían ley, como el pueblo de Dios después de Abraham. Cada vez que Dios interviene, lo hace para elevar a su pueblo, no para denigrarlo, ¿no? O sea, para elevar al hombre y a su pueblo. Y por lo tanto, toda la acción de Dios en favor de su pueblo para transformar sus costumbres en una obra de continua educación. Para eso ha sido la intervención de Dios con su pueblo. Los escritos del Antiguo Testamento son un reflejo de esta actividad educadora de Dios y expresan la pedagogía de Dios. Es como nos va formando Dios al ser humano. Tomemos el ejemplo de la ley del talión que parece tan bárbara, como lo dice en Levítico 24:17. A ver, es así, vamos a leerla. Levítico 24:17, la ley del talión. Que la misma ley del talión que parecía tan bárbara fue un adelanto a favor del pueblo de Dios en referencia a los antiguos pueblos paganos con sus costumbres y sus creencias, ¿no? Pero esa ley del talión, pues ahora ya no vale. Eso valía en el Antiguo Testamento, que fue un avance significativo, pero ahorita ya no podemos guiarnos por esa ley. Por eso vamos a aclararla. Levítico 24:17-22. Adelante. El que hiera de muerte a cualquier persona morirá. El que hiera de muerte a un animal pagará con otro, vida por vida. El que cause alguna lesión a su prójimo como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se hará la misma lesión que él ha causado al otro. El que mate a un animal dará otro por él, pero el que mate a una persona humana morirá. La ley será la misma para el forastero y para el nativo, porque yo soy Yahvé, su Dios. Hasta ahí. Ahí está, es la ley del talión.
y esta no quiere inculcar como norma la ley de la venganza, sino limitar el impulso de hacer al adversario un daño desproporcionado al perjuicio recibido. Si uno recibió una bofetada, está tentado de contestar con una puñalada. Si le levantaron un falso, está dispuesto a matar, etcétera. La ley del talión dice, tú a lo sumo puedes hacer al adversario el mismo daño que él te hizo a ti, y si le haces un daño más grande, tienes que responder por ello. Otro ejemplo es, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios, contesta el Antiguo Testamento. Es una superación con relación a la mentalidad general de aquella época en que se admitían varios dioses por los paganos, ¿no? Y ya después en el Antiguo Testamento con las leyes ya tiene el pueblo de Dios un solo Dios, precisamente. Ahora, el punto número 2 de las diferencias fundamentales entre el Antiguo y el Nuevo Testamento dice, pero al mismo tiempo el Antiguo Testamento es muy inferior al Nuevo Testamento. En realidad, el Nuevo Testamento enseña que no solo no hay que hacer al adversario un daño más grande del que se recibió, sino que hay que perdonarle y amarlo imitando a Dios. Fijémonos, el Antiguo Testamento era todavía mayor que las costumbres de los antiguos pueblos paganos. Sin embargo, el Antiguo Testamento es inferior al Nuevo. Entonces, bueno, esto está en Mateo 5:38. Vamos a leer Mateo 5:38, donde nos dice que hay que perdonar al adversario imitando a Dios. Hay que perdonar al adversario y al enemigo imitando a Dios. Bien, entonces vamos a leer Mateo 5:38. Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Ahí está citando lo que ya leímos de la ley del talión. Adelante. Ujú. Pues yo les digo, no resistan al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu hermano. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? No hagan eso mismo, no hacen eso mismo también los publicanos, y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes pues sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. Así es, nos llama a la perfección. Ahora debemos ser más perfectos. Entonces, Lucas 6:27-31 está buenísima esa cita bíblica. Lucas 6:27-31. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Hasta ahí, bien claro. ¿A qué estamos llamados nosotros los cristianos católicos? A realizar, amar al enemigo, no nada más conformarnos con saludarle al amigo, ¿no? Sino también
saludarle al enemigo, incluso amarlo. Va el número 3. Fundamento número 3. El Nuevo Testamento interioriza y supera al Antiguo Testamento. ¿Cómo es eso? Hemos visto como de por sí el Antiguo Testamento es una superación de la mentalidad y las costumbres de la época. O sea, lo que decíamos, el Antiguo Testamento es una superación ya de la mentalidad y las costumbres de la época de pagana, ¿no? Por ejemplo, los antiguos pensaban que había dos clases de personas, animales y cosas, las que pertenecían a Dios, que eran sagradas, y las que no le pertenecían, que eran profanas. Las primeras eran consideradas puras o santas, las otras consideradas impuras, es decir, que llevaban alguna mancha, algún pecado en el sentido de que no podían servir para el culto. Y el Antiguo Testamento, es decir, la ley tomó esta manera de pensar, ¿sí? La consagración de los sacerdotes que está en Levíticos 8, Levítico 11, distinción entre animales puros e impuros, ¿sí? Esto ya lo vimos en los pactos que nos expuso Diego, los pecados por ignorancia y etcétera. Y el Antiguo Testamento trató de profundizar el concepto de pecado, aclarando que no se trata de algo puramente casual o relacionado con el culto, como lo dice Isaías 1:16. Con el Nuevo Testamento se aclara definitivamente que lo que hace impuro al hombre no es nada exterior, sino lo que sale del corazón del hombre. Marcos 7 del 1 al 23. Vamos a leerla porque vale mucho la pena que la recordemos. Con el Nuevo Testamento se aclara definitivamente que lo que hace impuro al hombre no es nada exterior, no es nada de lo que comes ni nada de lo que ves realmente, sino lo que sale del corazón del hombre. Bien, más bien se refiere al alimento, ¿no? Porque luego vamos a ver que sí. Como dice Jesucristo en Mateo 5:20, 5:25. Tú con que veas a un hombre, a una mujer con ojos de deseo, estás pecando, amigo mío. Entonces, sí. Pero bueno, vamos ahorita con lo de los alimentos. Adelante, Isabel. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso, los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición.
Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así, Jesús declaraba que todos los alimentos son impuros, son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmortalidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Ahí está. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a Ahí está entonces lo mismo por lo que se refiere a la sexualidad. Muchos pueblos primitivos ya rodeaban de respeto todo lo relacionado con el origen de la vida, y el Antiguo Testamento, mediante ciertos ritos de purificación, indica el sentido sagrado de todo lo que se refiere al sexo, ¿no? Como en Levítico. En Levítico se puede encontrar. Con el Nuevo Testamento todo esto se interioriza al afirmar nuestra dignidad como hijos de Dios y presentar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y ya no se trata de ritos de purificación, sino de luchar por tener una vida santa, evitando toda inmoralidad sexual. Efesios 5:3. Vamos a leerlo, por favor. Efesios 5:3. Y ya que son santos, no se hable de inmoralidad sexual, ni de codicia o de cualquier cosa fea, ni siquiera se las nombre entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Bien, ya no podemos comportarnos de esa manera. Dice, el amor entre los esposos encuentra en el amor entre Cristo y su iglesia, su modelo perfecto. Efesios 5, 21, 33, también vamos a leerlo, está buenísimo. Efesios 5, 21, 33.
el amor entre los esposos encuentra en el amor entre Cristo y su iglesia su modelo perfecto. Ahí nosotros debemos encontrar el modelo perfecto del amor entre, entre esposos, ¿sí? Entre el matrimonio. Cómo Cristo y su iglesia se aman. Efesios 5:21. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Eso es para los esposos, que encontramos en el amor de Cristo y su iglesia el modelo perfecto. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Adelante. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. Sigue. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así, deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Ahí está el modelo perfecto que debemos de seguir. Acatar cada uno el rol que le toca al esposo y a la esposa. Llegando a este punto de madurez espiritual, ya caen todas las normas del Antiguo Testamento que se refieren al respecto que se le debe a la mujer, evitando relaciones sexuales durante la menstruación o después de haber dado a luz, como dice Levítico 2 en adelante. Ahora el cristiano maduro no necesita normas específicas para solucionar estos problemas. ¿Cómo? Pues por medio del amor, ¿no? Y cumpliendo precisamente ese ejemplo de Jesucristo con la iglesia. He aquí otro ejemplo de superación e interiorización del Nuevo Testamento con relación al Antiguo Testamento. Vamos a ver otro ejemplo. Todos los pueblos antiguos tenían ciertos lugares consagrados al culto. El Antiguo Testamento acepta esta idea y la supera. Efectivamente, el pueblo de Jerusalén era no solo un centro cultural, sino también de maduración de profetas e irradiación de la fe en el verdadero Dios. Pero llega el Nuevo Testamento y pone en segundo término todo lo que es material. Lo que se necesita para adorar verdaderamente a Dios es el poder del Espíritu Santo que nos permite conocerlo y servirlo según la verdad. Juan 4, 21, 24, acuérdense cuando platicaba Jesús con la samaritana y le decía, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Para entender mejor este aspecto es suficiente leer Mateo 5, 20 al 48, donde se ve cómo Cristo vino a traer una ley más perfecta que interioriza y supera a la antigua.
Sí, Mateo 5, 20, 48. A ver, vamos a leerlo. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Adelante. Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Sí, pues cuando presentes tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda ya delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Sigue. Llega enseguida a un arreglo con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no todo el cuerpo vaya a la ajena. Al infierno. Sigue. ¿Sigue? Sí. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Hasta ahí, hasta ahí. Todo eso nos quiere explicar precisamente lo que dice aquí en el 5:17. Fíjense lo que dice en el 5:17. No crean, está hablando Jesucristo, dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. Bien, es decir, ahora estamos llamados a ser superior a lo de los fariseos y a lo de los escribas. O sea, no es que seamos ya, es más liviana nuestra carga. No, simple y sencillamente que ya estamos dotados del Espíritu Santo. En cuanto nos bautizamos, acordémonos todo lo que nos explicó Diego, lo que adquirimos al bautizarnos. Ya tenemos las armas de Dios, ya tenemos toda la coraza de Dios revestidos. Por eso ya podemos hacer cosas superiores que en el Antiguo Testamento. Entonces, en este sentido hay que ver Mateo 5:19, que dice lo siguiente. A ver, Mateo 5:19. Parece aceptar todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, sí hay que aceptarlo, como estamos diciendo, pero visto a la luz del Nuevo Testamento, interiorizado y perfeccionado y aplicado tal como nos lo vino a explicar nuestro Señor Jesucristo, porque lo anterior eran sombras nada más, ¿verdad? Sombras nada más de lo que iba a venir ahora. Entonces, a ver, 5:19, ¿qué dice? Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Así es, hay que aceptarlo, pero visto a la luz del Nuevo Testamento, interiorizado y perfeccionado. Bien, entonces, así como es la ley del Antiguo Testamento,
no sirve para nosotros. Es más, teniendo el Nuevo Testamento lo tenemos todo, puesto que todo lo valioso del Antiguo Testamento se encuentra en el Nuevo Testamento ya interiorizado y perfeccionado. Es distinta nuestra situación a la que vivieron antes de Cristo o durante el tiempo en que vivió Jesús. Entonces existía solamente el Antiguo Testamento, por eso Jesús les enseñaba a vivirlo de una forma nueva, que corresponde al Nuevo Testamento. Aquí está la clave. El Antiguo Testamento Jesús les enseñó a vivirlo de una forma nueva y nos los dejaron por escrito ya nuestros apóstoles para que nosotros entendiéramos cuál es esa nueva forma de vivir del Antiguo Testamento, ahora más clara. Bien, entonces el número 4, vamos en el número 4 apenas. El Antiguo Testamento era una forma de religión provisoria para educar la conciencia del pueblo de Dios hasta que llegara Cristo. Como dice Gálatas 3:23, la ley del Antiguo Testamento se parece a una sirvienta que tiene poder sobre el niño solamente durante el camino para llegar al maestro. Y al llegar al maestro, la sirvienta ya no tiene ningún poder sobre el niño, pues bien, el maestro es Cristo. Él, como un nuevo Moisés, da una nueva ley, como lo dice en Mateo 5:1 en adelante. Y ahora el punto número 5, ya para irnos rápido y terminar. El Antiguo Testamento representa las sombras de la realidad que es Cristo Jesús. Los sacrificios, las ofrendas, el sumo sacerdote, el maná, la serpiente del desierto, el mismo Moisés, gran caudillo y legislador, todo era sombra de la realidad que es Cristo. Él es el nuevo Moisés que da origen a un nuevo pueblo mediante una nueva alianza sellada con su sangre. Para los miembros de este nuevo pueblo, Él, Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Bajo este aspecto, el Antiguo Testamento ayuda para entender mejor el Nuevo Testamento. Número 6. La ley del Antiguo Testamento obliga específicamente a los judíos que vivieron antes de Cristo. Al convertirse a Cristo, el judío ya no está obligado a cumplir toda la ley de Moisés, igual que nosotros que no somos judíos. Lo que salva es la fe en Cristo Jesús y las obras de misericordia que hagamos por amor a Dios. La ley de Moisés, tomada en su totalidad, fue solamente para el pueblo judío y antes de la llegada de Cristo. Para nosotros lo que vale es la ley de Cristo contenida en el Nuevo Testamento en forma plena. Ahora vamos con el número 7. Los que creen en Cristo no deben volver a la observancia de la ley del Antiguo Testamento y en especial a la circuncisión, ni al sábado, ni a los alimentos prohibidos como lo vimos anteriormente. El cristianismo es un hombre maduro que se deja guiar por el Espíritu Santo que lo hace profundamente libre. Sabemos que el reino de Dios no es comida o bebida, sino justicia, gozo y alegría en el Espíritu Santo. Y vamos a ver ya la conclusión número 8. Hay que evitar las discusiones inútiles a propósito de la ley. El estudio que hacemos no es para pelear, sino para ver qué dice la Biblia sobre el valor del Antiguo Testamento y no dejarnos confundir por gente que quiere enseñarnos cosas inútiles, distrayendo nuestra atención de Cristo. La verdad los hará libres. Juan 8:32 dijo Jesús. Por eso queremos conocer de veras la Biblia sin miedo a la verdad. Claro que si alguien por ignorancia se fijó en ciertos aspectos del Antiguo Testamento sin saber lo que dice el Nuevo, ahora se encuentra en un verdadero problema. Entonces, que reconozca sinceramente que se había equivocado y volverá a encontrar la paz. En este sentido, el hecho de profundizar el sentido del Antiguo Testamento puede sernos de mucha utilidad, no solo para sostenernos en nuestra fe, sino también para ayudar a ciertos hermanos extraviados que con un poco de orientación y buena voluntad
pueden regresar al camino verdadero. Como se ve, nosotros no rechazamos el Antiguo Testamento, sino que lo ponemos en su lugar. En realidad, nosotros católicos aceptamos los dos testamentos o alianza como palabra de Dios que contienen el plan de salvación para toda la humanidad. Así es. Los católicos aceptamos los dos testamentos o alianzas como palabra de Dios. Son 73 libros que contienen el plan de salvación para toda la humanidad. Lo que queremos subrayar es el hecho que en el Nuevo Testamento se encuentra la plenitud de la verdad, mientras que en el Antiguo Testamento representa una preparación y contiene muchos elementos caducos. ya caducaron. De todos modos, para una auténtica vida cristiana es muy útil también el Antiguo Testamento, puesto que allá se descubre la pedagogía de Dios para formar a su pueblo. Se encuentran oraciones sublimes, los salmos, y se ofrecen grandes testimonios de entrega a Dios, profetas y hombres piadosos. Así es, tenemos grandes testimonios que tomamos como ejemplo de los profetas y hombres piadosos, así como seguimos leyendo los salmos. Entonces, esta es la conclusión, ¿sí? El punto número 8. Con esto, bueno, podemos seguir reflexionando las diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento. A ver, ¿qué nos quieren comentar sobre el tema? Adelante. Pues, esto es muy interesante porque no está peleado, por supuesto, no el Antiguo con el Nuevo Testamento, sino necesitamos, por supuesto, saber nuestras raíces, porque Jesucristo era judío, ¿no? Y todo lo que viene atrás del Antiguo Testamento, tener conocimiento de, no separarlo, y como bien dices, ¿no? El Antiguo es esa preparación que debemos de tener para irnos formando. Se siguen usando los salmos, eh, conocemos a los profetas, y bueno, también estamos conscientes de que hay cosas que ya están caducas, eh, y, y conocer esa pedagogía que Dios nos está enseñando. Y ahora con el Nuevo Testamento, todo lo que estamos viviendo y que debemos de poner en práctica, ¿no? Aquí se habla mucho de los mandamientos. En todas estas citas se citan muchos mandamientos de la ley de Dios. Y bueno, en el caso del Antiguo Testamento, pues creo que tienen 613 mandamientos, ¿no? O sea, son muchísimos, ¿no? Si nosotros los 10 luego pues, no los cumplimos ahora, pero es muy interesante realmente, ¿no? Y debemos de comprender todo esto de esta clase, de esta diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Me pareció muy interesante. Así es, son una de las bases que nosotros, bueno, pues debemos de ir dominando, de dominar ya todo este conocimiento, y por eso, bueno, lo seguimos recordando para también ir cumpliendo con los capítulos que llevamos de este libro. Sí, bueno, yo creo que aquí queda más claro cuando uno entiende el concepto de alianza, ¿no? Porque siento que hay gente que lee la Biblia y bueno, gente no católica, como que toman la Biblia como un todo, digamos, y piensan que todos los versículos, todo lo que se dice desde el principio hasta el fin tienen el mismo peso, porque todo es palabra de Dios. Y eso no lo negamos, es palabra de Dios, pero no tienen, o sea, no se filtra de la misma manera, ¿no? Siempre, como lo dice ahí el padre Matuli, es a la luz del Nuevo Testamento todo, porque somos cristianos. Los judíos se quedaron en el Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, pero nosotros lo vemos con ojos cristianos, ¿no? Es decir, nos ponemos las gafas de los apóstoles y la iglesia, y así ese es el filtro, digamos, ¿no?
Entonces, no podemos tomarnos cualquier versículo del Antiguo Testamento y no interpretarlo a la luz del Nuevo, ¿no? Siempre tiene que pasar ese filtro. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva alianza en la que vivimos, que es actualizada, digamos, y hay un mediador que vino por nosotros y hizo valer un sacrificio. Entonces, lo digo también porque hay muchas sectas, ¿no? Judaizantes que le llaman, entre ellas los testigos de Jehová, todos los unicitarios, la mayoría de ellos, ¿no? Adventistas, ¿no? Todos aquellos que guardan el sábado, aquellos que dicen que no hay que comer sangre, ¿no? Que se quedaron en esos mandatos que te dice el Levítico, ¿no? También esa creencia, por ejemplo, de que los muertos nada saben, ¿no? De que los muertos ya no tienen memoria ni nada, esa es una creencia de la antigüedad. En Cristo hoy nos dice que están vivos, ¿no? Y los apóstoles nos enseñan eso. Por eso nosotros sí tenemos comunión de los santos, porque vivimos allá en esta alianza. Entonces, toda la gente que cree que todavía piensa en eso, y lo ves porque cuando se justifican en eso, en ese tipo de creencias, solamente citan el antiguo pacto, o sea, no citan el nuevo, ¿no? La gente, por ejemplo, que sostiene que el diezmo es obligatorio, también es una creencia de la antigüedad. Era obligatorio para las tribus, ¿no? Y aparte el diezmo no era dinero, ¿no? Era pagado en especie. Entonces, ahí es donde te das cuenta que a conveniencia, ¿no? Se agarran ciertas citas como si Cristo las respaldara y la iglesia, cuando no es así, ¿no? Poniendo de ejemplo el diezmo, por ejemplo, y lo justifican solo en el antiguo pacto, y no están haciendo ese filtro, ¿no? Pues, ¿qué dijo Cristo, ¿no? Respecto al diezmo, ¿qué dicen los apóstoles? ¿Cuánto se debe dar? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Debe existir o no debe existir, ¿no? Dentro de tantas creencias, ¿no? Que hay. Entonces, cuando uno tiene ese concepto de alianza, pues tú ya sabes, ¿no? Que está dividida en dos la Biblia, y eso no significa que tenemos que despreciar el antiguo pacto. En su momento hubo una persona que lo intentó hacer, y de hecho gracias a esa persona se dogmatizó o se hizo dogma de fe el canon que tenemos de la Biblia, que es el que tenemos los católicos de 73 libros, ¿no? Pero precisamente porque esa persona decía que el antiguo pacto no era necesario y que porque hablaba de un Dios castigador, y que él nada más decía que debíamos tener un canon de las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas. Ese hereje se llamaba Marción, entonces de los primeros herejes, ¿no? Entonces estaba como popularizando esa idea de que hay que despreciar la escritura del antiguo pacto. Entonces la iglesia pues tuvo que pronunciarse y hacer un dogma, y dijo, no, la palabra de Dios es todo esto, ¿no? Y pues claro, y se toma en cuenta el antiguo pacto porque es parte de la historia de la salvación, y es parte del registro que tenemos de cómo Dios se ha revelado. De ahí no se sigue que seamos judíos o tengamos creencias judías, ¿no? Sino que lo que nos hayan enseñado los apóstoles respecto al antiguo pacto, eso creemos, y punto, ¿no? Nada más ese sería como nuestro límite. Y yo lo que veo aquí, dentro de todas esas doctrinas que causan controversia, que son del antiguo pacto y que todavía las quieren tener actuales, los protestantes, casi siempre es el mismo problema. El problema de fondo siempre contra el protestante es el tema de la autoridad, siempre es el tema de fondo. ¿Por qué? Porque la escritura, la Biblia, cuando tú la lees, a lo mejor no es tan claro que Jesús dejó el domingo, ¿no? Por ejemplo, para guardarlo. No es tan claro para algunos que Dios dijo que ya podemos comer sangre. No es tan claro que el diezmo ya no es obligatorio, ¿no? Y varias, ¿no? Varias doctrinas. Entonces, como no son tan claras, precisamente por eso hay debate, porque algunos creen una cosa y otros creen otra, porque no quedó tan claro eso. Entonces, ¿por qué para el católico es clarísimo? Pues porque el católico tiene la iglesia, tiene esa autoridad. Nosotros nos basamos en esa autoridad. Y como el protestante no tiene esa autoridad, arrancó, digamos, el cimiento del cristianismo. Entonces, tienen un cristianismo ya moderno, en donde ya interpretan lo que ellos entienden. Precisamente por quitar ese cimiento, hay una variedad de creencias. Cada quien puede entender lo que sea y lo toman como válido, ¿no? Entonces, para nosotros no es difícil entenderlo por eso, porque tenemos la iglesia, y precisamente es una consecuencia de haberse salido de la iglesia, ¿no? Y no tener esa autoridad viviente, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Estaba pensando que creo que alguna vez Diego, cuando estaba hablando de los 10 mandamientos, hizo una diapositiva en la que nos mostraba cómo estaban los mandamientos en el Antiguo Testamento cuando, ¿no? Moisés, y cómo son los 10. Creo que sí era así, creo que sí hizo una diapositiva, sí me acuerdo haberla visto, y cómo son los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, y sí son diferentes, ¿no? Bueno, o sea, no completamente, pero sí no son iguales. Y entonces estaba
pensando, me estaba acordando que alguna vez le hicieron esa pregunta al padre Toro, que por qué la iglesia había cambiado los 10 mandamientos, ¿no? O sea, con qué autoridad. Pero no es que los haya cambiado, sino justo lo que ustedes comentaban, o lo que usted comentaba con las diapositivas. O sea, no es de que los haya cambiado, sino que los perfeccionó. Bueno, Jesús los vino a perfeccionar, digamos. Y, por ejemplo, creo que en el Antiguo Testamento era no desearás la mujer de tu prójimo. Y entonces el padre Toro explicaba, o no me acuerdo si era otro sacerdote, pero bueno, decían que antes a la mujer pues la tomaban como un objeto, no como un ser humano, o sea, no tenía como ese valor o esa dignidad, digamos, ¿no? Pero entonces ya con los 10 mandamientos ahora la Iglesia Católica obviamente ya no dice desearás la mujer de tu prójimo, sino más bien es, no tendrás pensamientos impuros, ¿no? Que es justamente lo que leíamos ahorita, ¿no? De que si tú miras a una mujer con deseos, bueno, esas son mis palabras, pero lo que estábamos leyendo con malos deseos, es por eso que la Iglesia Católica ahora el mandamiento es no tendrás pensamientos impuros, ¿no? Como que perfeccionó eso, porque entonces si se quedaba como antes, como estaba ese mandamiento, entonces a lo mejor si era una mujer que a lo mejor no estaba casada, entonces sí podría pecar, no sé, algo así estaban explicando. Mi punto es que entiendo ahora ya muy claramente cómo es que Jesús justamente vino a perfeccionar esos mandamientos, ¿no? Los llevó más allá y no nada más los dejó en una cuestión meramente externa, sino también ya una cuestión interna en la que te pone más como, no restricciones, sino que te da como más información para que no nada más es el hecho de que la desees, sino simplemente el hecho de verla de una manera no muy pura, pues ya estás pecando, ¿no? Entonces tienes que tener también cuidado con tus pensamientos. Entonces sí veo esa perfección, ¿no? Que Jesús vino a darle a esos mandamientos. Y sí queda clarísimo que nosotros los católicos por eso seguimos o tenemos o le damos más importancia a la nueva alianza. Ese sería mi comentario. Perdón si de pronto no me expliqué claramente, pero será mi comentario. Gracias. Sí se explicó. Así es. Sí, se explicó la compañera, exactamente. Vino a darle la verdadera dignidad a la mujer y precisamente no entra dentro de los objetos que tú pudieras codiciar. Yo también quiero agregar otra cosa, aparte del concepto de alianza. Yo creo que también es bueno que, o sea, cuando lees la Biblia, tengas ese concepto de que es alianza y que hay diferentes etapas. Ese es otro, que también creo que explica el padre Matuli. Creo que sí lo leí de él, que decía, sí, lo leí cuando en el libro de los adventistas, él lo explica ahí muy bien. Dice que uno también tiene que leer la Biblia o ser consciente de que la revelación fue gradual. O sea, Dios no se reveló completamente desde Adán y Eva, sino que conforme vas leyendo hasta el Evangelio, y ya las cartas de Pablo, las enseñanzas de los apóstoles, ya es una revelación ya plena, ¿no? de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te quedas con esa idea de que pues, lo que diga la Biblia ya es la plenitud, ¿no? Pues te vas a quedar con que todavía hay que circuncidarnos, todavía hay que guardar el sábado, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? Entonces, eh, algunos protestantes se basan en un versículo de Hebreos donde dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿no? Una cosa así dice. Y con eso quieren justificar las doctrinas que según ellos enseñan, que aunque sean del antiguo pacto hay que obedecerlas, ¿no? Pero la verdad es que eso es muy conveniente, ¿no? Hay muchísimas leyes del Deuteronomio que sería absurdo aplicarlas, ¿no? En una dice que agarremos a piedras al que no guarde el sábado, que al que te presente ídolos hay que apedrearlo y hay que matarlo y cortarlo del pueblo. Y digo, bueno, ¿eso cómo no lo hacen, no? Si según supuestamente hay que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿no? O sea, son cosas incongruentes que ni siquiera ellos aplican, ¿no? Por ejemplo, dice que el que guarde el sábado no prenda fuego, ¿no? Y ellos yo estoy seguro que cocinan en sábado, ¿no? Son cosas así, detalles así que donde te das cuenta que nada más se jactan y dicen, pero a la mera hora de la hora no lo cumplen tal cual es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos piensan que la revelación es completa desde el principio, ¿no? O sea, no entienden que
el pueblo va creciendo, va madurando, cuando ya es como un niño en la fe, ¿no? Decía ahí el Éxodo 4:22, y así se expresa Dios de Israel, mi niño, dice, ¿no? Mi primogénito. Entonces, la revelación, o al menos el plan de Dios para salvar a la humanidad, todavía está en Israel, está encerrado en ese pueblo. Ya después Cristo dice, vayan a todas las naciones, ya es global, ¿no? Ya pueden salir. Pero ya que ya vino Cristo, ya que está ese mediador, mientras, no, o sea, no, todavía no. Por eso ese mandato, por ejemplo, de las imágenes solo era para el pueblo de Israel. Y aquí los protestantes quieren como aplicarlo a toda la humanidad, ¿no? Cuando eso nada más era algo pues, del pueblo de Israel, por una circunstancia muy específica que ellos tenían de la idolatría en Egipto. Entonces, son cosas así que si no apelas al contexto histórico y no te das cuenta que en realidad Dios de a poco le va enseñando a la humanidad, al rato vas a caer en que no, es que lo que se enseña ahora contradice al Dios del antiguo pacto, porque el Dios del antiguo pacto dijo que eliminaran a no sé qué fulanos y ahora Cristo me dice que ame a mi prójimo, ¿no? Entonces es difícil entenderlo, pero por eso uno tiene que caer en cuenta eso, que la revelación es gradual. Y, por ejemplo, la Trinidad, los judíos como la critican, ¿no? Pues sí, porque ellos se quedaron en en el antiguo pacto, ellos todavía tienen la idea como de que Dios es una persona, ¿no? Y ya ahora los cristianos, los apóstoles nos enseñaron eso, ¿no? Esta doctrina de que Dios es trino, es uno, pero es trino al mismo tiempo, ¿no? En persona. Entonces, pues son muchas, ¿no? Muchas enseñanzas que se derivan por no saber eso, la gradualidad de la revelación, ¿no? Y de que ahora Cristo nos trae la plenitud. Tenía que haber madurez, una plenitud de los tiempos, no era desde el principio, sino después con Cristo. Nada más. Así es. Pues sí, poco a poco vamos a ir repasando todos estos temas para pues irlos interiorizando nosotros y reflexionando. Bueno, pues entonces si no hay nada más, vámonos ya, porque ya es tarde, vamos a hacer la oración, vámonos en presencia de Dios y hacer la oración, ¿no? Ujú. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Dios, por derramar tu Espíritu y por hacernos comprender poco a poco, según nuestra fe, a nuestro camino, nuestra enseñanza, que nos va revelando tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos regalas día tras día. Te pedimos que en esta noche bendigas nuestra vida y nos ayudes a comprenderte en cada acontecimiento que va pasando en nuestra vida. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestro espíritu. Te pedimos tu compañía y que camines siempre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Muy que bien. pasen buena noche y que se la pasen bonito el día de mañana. Isabel, Diana, Gracias. feliz Igual, Y sus mamás de la también. mamá. Felicidades por sus mamás también y Que Dios su nos mamá, siga Diego, bendiciendo. que Dios las bendiga a todos. Gracias igualmente. igualmente. Dios las bendiga.